buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Charlas Entretenidas. Estamos ya en la emisión número 28, la tercera época de nuestras Charlas Entretenidas. Una ventana hacia el interior del gran edificio masónico. Son las 21 horas en la capital de la República Mexicana y los saludo fraternalmente a los amigos que nos acompañan por las redes sociales, Facebook y YouTube. Esperamos que este puente, esta puerta de acceso que estamos construyendo, sea de su agrado y utilidad. Querido amigo y hermano masón Rafael Rivera Puebla, te doy la bienvenida y agradezco que nos acompañes en nuestras charlas entretenidas. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Rafa el Bueno. Muchísimas gracias por la invitación y aquí vamos a estar siempre que se nos sea convocados para poder comentar algo de lo poquito que hemos podido recorrer mi camino. Querido amigo y hermano también, hermano masón Luis Landini Quintal, muchas gracias por tu presencia en esta emisión número 28 de nuestras charlas entretenidas. Mi gratitud especial porque sabemos que andas de viaje por el interior de la República y te estás haciendo un momentito para compartir nuestras charlas entretenidas. ¿Qué tal a todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice mi hermano Joel. Ya estamos por aquí, transmitiendo en vivo y en directo ahora desde la ciudad de Guadalajara, después de haber recorrido toda la región de los Altos de Jalisco, dando cursos de lenguaje corporal. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Gracias, Luis. Muchas gracias a ti. Querido hermano y hermano masón y amigo muy querido Joel Alejandro Gutiérrez Flores, también te doy las gracias por acompañarnos con el apasionante tema de hoy. Es un gusto, Rafa. Rafa el Bueno, Rafa el Feo, Rafa el Malo, no lo sé, Rivera, un gusto, Luis para Landini. Nuestros amigos internautas les comento, ¿se acuerdan ustedes de una famosa película que se llamó El Bueno, el Malo y el Feo? Entonces, en la institución masónica coincidimos mucho, estamos muy cercanos todos los que hoy nos presentamos, y Rafael Rivera es uno de los Rafaeles. Entonces, siempre que nos presentamos hay hasta con cierta confusión a qué Rafael se están refiriendo. Hagan Rafael, gritan Rafael y pues volteábamos los dos. Entonces, Rafa Rivera lleva esa broma muy agradable que dice que Rafael Maldonado es Rafa el Bueno y Rafael Rivera es Rafa el Malo. Y ambos coincidimos, vanidad de vanidades, coincidimos que el único que nos falta es Rafael el Feo. Ese es el juego, les agradezco mucho. Oigan, Rafael Rivera, Joel Gutiérrez y Luis Landini, les hago una pequeña síntesis de nuestras anteriores charlas entretenidas. En muy repetidas ocasiones hemos discutido acerca de los orígenes de la masonería. En muchas de nuestras charlas hemos tocado ese tema, inclusive con hermanos masones historiadores y con personalidades muy expertas en los viejos tiempos. Entonces, nos discutimos siempre acerca de la verdadera antigüedad de estos orígenes de la masonería. Y creo que la mayoría de los masones estamos de acuerdo en situarlos con los primeros gremios de constructores. Entonces, esto pues, nos hace irnos a muchos siglos o milenios atrás, porque nos vamos a los orígenes de la construcción. Y también coincidimos en reconocer que la masonería ha sido a través de la historia una institución con gran influencia en el devenir social y político del mundo. Esa influencia es más que evidente en las más antiguas monarquías y yo diría que los principales movimientos sociales de todos los tiempos. Y a ustedes, queridos hermanos Joel, Luis y Rafael, que son estudiosos y practicantes de la masonería moderna, me consta su avance, su calidad de masones, su calidad de hombres estudiosos. Por favor, ayúdenme a definir si esta institución, la masonería, conserva su tradicional importancia e influencia social, o si de plano, ya como algunos detractores dicen, ya ha envejecido y sus miembros solamente conservamos la nostalgia de los tiempos idos, esa nostalgia de los viejos tiempos. ¿Ustedes qué opinan? Ya saben que aquí platicamos y soltamos la lengua conforme se nos van ocurriendo ideas. ¿Quién empieza a platicar sobre esto? Empieza Rafa el Malo. Rafa el Malo. El Feo. Dando la mano a Rafa el Malo. Rafa Rivera. Tu micrófono, mi querido hermano. Está sellado tu micrófono. Ah, ya se abrió. Rafa el Feo no vino.
Acuérdense, esto es muy importante. Solamente hay Rafa bueno y Rafa malo. El feo no ha llegado. Ese no lo tenemos nosotros aquí en pantalla. Bueno, voy a entrar un poquito a esbozar el tema que nos estás comentando, particularmente si la masonería nos ha ayudado, está permeando, está haciendo algo importante dentro de la humanidad en este momento. Me gustaría retroceder un poquito en el tiempo, tal vez no como un gran historiador con nuestros hermanos que ya han estado aquí platicando sobre tema histórico profundo, pero sí a grandes rasgos. La masonería ha podido permear en línea de pensamiento a través de los individuos, y estos individuos han podido incidir en algunas acciones, en algunos momentos, en algunas situaciones que han ido sirviendo de base, de cimientos en una gran parte de lo que es el desarrollo de la humanidad. Podemos pensar desde el punto de vista social, algo muy simple, muy sencillo. Tenemos un personaje interesantísimo que es Baden-Powell, que es el creador del movimiento Scout. Hace unos días también estaba comentando con una persona sobre la gran influencia que tuvo este personaje, y hasta la fecha el movimiento perdura, continúa y sigue teniendo esta incidencia y cómo ha ido permeando su pensamiento que sacó, que primero abrevó, se consolidó, se maduró y después lo regala a través del movimiento Scout. Pero todo esto sale precisamente de la logia masónica y además de todo su trayecto de vida, su forma de ver, comprender y entender la vida como él estaba viviendo en ese momento y como era el mundo en ese tiempo. Y como ese podemos hablar de otros personajes, pero este es un personaje que en lo particular se me hace muy importante, muy interesante, precisamente para hablar de este tema. Actualmente hay muchísimos jóvenes en todo el mundo que se han ido sumando al movimiento Scout y parte de esa mística que permea de Baden-Powell al movimiento Scout en su creación, en su movimiento, en su concepción inicial, pues podríamos decir que es, si no son masones, porque no lo son, se necesitan varias condiciones adicionales para poder ser masón, parte del pensamiento, parte de la filosofía se ha llevado a través de ese movimiento. Actualmente, por lo menos en México, el movimiento Scout lleva una tendencia ideológica muy diferente. Sin embargo, en el resto del mundo sigue siendo ecuménico, sumamente muy abierto a las religiones, muy abierto a todo esto y principalmente impulsando lo que es la libertad de pensamiento, la libertad de acción, el libre pensamiento a grandes rasgos, pero algo muy importante, el humanismo. Y yo pienso que la masonería debe de permear primero en su fase humanista en el ser humano para que ésta pueda salir nuevamente. Hace unos minutos antes de salir al aire estábamos hablando de lo despiadado que ha sido el manejo económico por algunas empresas y que pudieran ser parte de lo que ha agravado. No quiero decir que es la única forma o lo único que ha hecho, pero sí ha ido agravando un poco lo que es la situación de la falta o la carestía de agua en Monterrey, particularmente, bueno, en todo el estado de Nuevo León, pero particularmente en Monterrey. Entonces, yo pienso que ese humanismo de los individuos debe de estar presente en todo momento y es algo como movimiento humanista que podemos y que se ha ido permeando. No sé, pues, Rafa, te agradezco mucho y fíjense qué interesante que Rafa habla de Baden-Powell y se acuerdan ustedes, nuestros amigos y nuestros hermanos que nos han seguido en las últimas charlas entretenidas. Hace poquito tuvimos una de nuestras charlas y justamente nos acompañaron dos personajes, una hermana y un dirigente de escultismo. Nos corrigieron inclusive que no habláramos de los Boy Scouts, sino que
institución se llama escultismo y nos tiene una gran lección acerca de toda la utilidad que tiene el escultismo, especialmente en los niños y en los jóvenes, para formar ciudadanos de mejor calidad en el futuro. Entonces, pues el escultismo tiene así como una compenetración, como mencionaba Rafa Rivera, muy importante con la institución masónica, aunque no son, digamos, instituciones cercanas o ligadas institucionalmente, pero son cercanas en el pensamiento. Es muy interesante. Pero a ver, Joel y Luisito, aprovechando lo que dijo Rafa, decía él, debe influir en la parte humanista y demás, la masonería debe influir. Yo me quedo con un sabor de boca medio triste, medio amargo, cuando hablo de lo que debe ser, porque me gustaría decir lo que es. O sea, porque el deber ser, pues sí, yo debiera hacer muchas cosas buenas, pero en el fondo pues, soy esta cosa que ustedes conocen. Entonces, si la masonería debe ser, pues quiere decir que no es, ¿no? Sí, así es, mi querido Rafa. Muy buenas noches. Muchas gracias por la plaza que tan amablemente empezamos a cubrir esta noche. Es cierto, Rafa. La masonería está muy casada con la idea de llevar flores al Panteón de San Fernando, a la tumba de nuestro ilustre y poderoso Benito Juárez, ¿no? Y está muy acostumbrada a hablar de que Neil Armstrong era masón y que Albert Einstein también era masón y que Mozart fue masón, y se llena la boca diciendo que los grandes héroes de la patria en México influenciaron la independencia y la revolución y las leyes de reforma, grandes masones de la historia, ¿no? Y nos quedamos en esas florituras, nos quedamos en esa glorias pasadas de nuestros grandes héroes, ¿no? Y la charla de entretenidas ha hablado mucho del tema, ha hablado de cómo tantos masones han influido en la vida contemporánea. Y se me hace raro que todavía no hemos llegado a la época actual en donde empecemos a hablar de masones que han influido o acercado netamente el conocimiento de la fraternidad, de la masonería, a las políticas públicas. Y es un gran sueño tal vez de esta masonería mexicana que hoy en día tenemos y de la que somos parte. Y me sumo con Rafa Rivera, con mi hermano Luis Landini, contigo, mi querido maestro Rafa, incidir en las políticas públicas, incidir en el devenir estructurado de los sistemas sociales en este país, debe, y creo que hoy en día es una tarea bien importante de los masones actuales, y más de estos masones que yo veo aquí en estas charlas. Entonces, a mí me parece importante que podamos empezar a hablar de eso, ¿no? De la incidencia que tienen directores en protección civil, gente que trabaja emprendiendo y fomentando una moral masónica en la sociedad, ¿no? Y eso a mí me parece bien interesante que el hombre, el masón actual y el mexicano actual de este rito en particular, incida fuertemente en las políticas públicas, en la devenir social y en su ámbito de trabajo diario, ¿no? Es muy interesante también, Joel, tu posición. Y a ver, aquí con Luis me va a sacar del atolladero. Joel también nos comenta de esta actitud masónica y nos hablaba de las personas como, por ejemplo, Rafa Rivera, que tiene una gran experiencia y una trayectoria muy importante en lo que se llama protección civil, que es una ciencia importantísima en la actualidad de cualquier país del mundo y especialmente del nuestro, sobre todo por las regiones que están sujetas a muchos vaivenes de la naturaleza, huracanes y terremotos y todo eso. La protección civil en todos lados está presente. Entonces yo diría, si Rafael Rivera es un buen masón y se dedica a actividades como la protección civil, pues ahí está la labor de la masonería y se está viendo muy claramente. Pero luego también tenemos a Joel Gutiérrez, consejero de empresas y de proyectos empresariales muy importantes en las empresas más poderosas del país. Y Luis Landini, que también se dedica pues, a dar pláticas de mejoramiento personal y de actividades corporales, toda esta experiencia que ustedes
que han adquirido profesionalmente, la ponen al servicio de la sociedad. Y aquí mi pregunta es, ¿lo hacen porque ustedes en su profesión les exige tener esa influencia en la sociedad? Es decir, que les contratan para hacer eso, esa es su labor profesional, o lo hacen por una actividad desarrollada en el interior de las logias, una naturaleza humana o humanista que se desarrolla en las logias. Esto a mí me parece que sería crucial para determinar en qué posición estamos actualmente con la masonería. Rafa, déjame decirte que estás dando en un punto crucial y muy importante. Ahora sí que ya me balconeaste, ¿no? Eh, con el tema de la protección civil. Es un tema que me apasiona, es algo que me encanta, me gusta muchísimo. He podido desarrollar una gran parte del humanismo que he ido aprendiendo y que he desarrollado a través de la logia, pero no nada más eso. Bien dices, pudiera ser solamente chambista, sí, me pudieron haber contratado para desarrollar ese trabajo, sí, pudo haber dado hasta cierto punto, sí, bueno, porque eres muy altruista y porque te metes y haces muchas cosas bien padres, pues órale, sí, pero hay quien solamente se queda con el mínimo indispensable, a pesar de ser director de protección civil, a pesar de ser, qué sé yo, cualquier otra de las actividades importantes que tú has mencionado. Pero siempre hay algo, siempre hay un punto adicional. Y ese es el toque que puede ser el toque fino de cada individuo al ejercer algún cargo público. Al momento de trabajar en una empresa, en iniciativa privada, porque no nada más es hacer el trabajo, hacerlo bien y ya, porque eso lo puede hacer cualquier profesional, sea o no sea masón. ¿Y qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que va a dar el punto extra? No voy a ponerme aquí a decir que, bueno, pues es que los símbolos que aprendimos en la masonería, X, Y y Z, entonces me enseñaron a ver la vida de una manera diferente. No, eso es además de, porque yo puedo tener la capacidad de poderlo comprender los símbolos, abrevar de ellos y quedarme con ese conocimiento y no desarrollar y no sacarlo, sino está ese plus, ese adicional que hay que dar. Yo puedo hablar ¿Cómo lo ves, de Luisito? un hermano masón, no voy a decir los nombres, pero puedo decir de un hermano masón que desarrolló unas políticas públicas muy importantes en materia de personas en estado vulnerable, que ahora son así, con personas en estado de indigencia, y se desarrolla toda una actividad y todo un trabajo. Uno de los hermanos masones que también trabajó en esa época en desarrollo social de la Ciudad de México, tenía como lema, nadie duerme en la calle. Estaba a cargo de uno de los albergues importantes para personas vulnerables de situación de calle y nadie se queda en la calle, todos entran, todos comen, todos duermen bajo techo. Y hacía Circo, Maroma y Teatro, tenía capacidad para un determinado número y prácticamente duplicaba su capacidad. Entonces yo creo que ahí es en donde está el punto extra que podemos nosotros hacer. Esta persona bien puede haber dicho, tengo capacidad para tantas personas, hasta aquí se cierra y cumplió su trabajo. Y lo hace bien, administra bien. Pero yo creo que esa parte humanista que se aprende dentro de las logias, si lo logramos exteriorizar, ahí está, ahí puede incidir. ¿Cómo ves, Luisito? Ahorita le quitamos un poco el micrófono a Rafa, porque si no nos va a dejar callados. ¿Cómo ves tú que te dedicas a dar orientación, que inclusive das cursos a personal para manejar situaciones empresariales? Tú con tu experiencia, inclusive no solo en ese sentido, sino con todo tu feedback que tienes en tu vida, ¿cómo ves la influencia que la masonería ha tenido en ti para hacer una mejor sociedad? Bien, en mi caso, y sí ha sido muy interesante cómo lo hemos visto, porque cuando yo empiezo este camino, esta carrera amazónica, veo gente como Rafa Rivera, que está muy en términos de gobierno, muchos hermanos que trabajan también en la Cámara de Diputados, en el Senado, como asesores,
Y yo pienso, bueno, están en el camino donde está influyendo, o debería, como mencionaste, influir la masonería. Pero uno que no está en el servicio público, que está en iniciativa privada, o somos emprendedores, o en el caso de que estamos trabajando en otra empresa, en una empresa que ni siquiera está en México, en una empresa de Estados Unidos, ¿cómo juega la masonería? ¿Cómo voy a influir en la sociedad, en mi grupo social, en mis amigos, en mis compañeros de trabajo? O cómo me juega, ¿no? Como el trabajo político, pues es muy importante, lo hemos visto, ¿no? Y como ya mencionó Rafa, y Joel, políticas públicas. ¿Qué política pública yo puedo dar cuando me pongo enfrente de una empresa, de un grupo de 15 personas que me van a escuchar porque les voy a enseñar a cómo destacar, ganar confianza y ganar credibilidad? ¿Dónde está el trabajo masónico en eso? ¿Cómo estoy influyendo? Y entonces se vuelve para mí más complejo porque como nuestros aguerridos o a veces digamos que nos ven feo del otro lado, y lo voy a citar, a ver si no me agarran a golpes aquí. El Opus Dei con su brazo de derecha de los laicos, tan fuerte y armado, y vamos, y hacen un buen trabajo también, hay que reconocerlo, aunque sea, digamos, que gente puede decir que no, pero pues tienen grupos, también ayudan, todo. ¿Qué hacemos del otro lado? Y lo pongo porque estamos en antagonismo, no porque uno sea derecha o izquierda, nada, ¿no? O sea, el posición antagonista, nada más, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Como dice Rafa, no es solo que me aprenda los símbolos y ahora sí, como dice, ya me transformé, ahora ya veo la luz y veo la vida de otro color. No, no va por ahí, ¿no? No se trata de eso, es ese compromiso que ya adquiero como persona y lo estoy viviendo día a día. Entonces ahí se me vuelve más complicado como masón en el terreno profesional, donde no hay una influencia tan clara como puede ser en el gobierno. Y aquí Claro, estoy, claro. intentando Ah, dar un curso, algo, ¿no? Sí, no, no, me parece extraordinariamente marcada la diferencia, por supuesto. La vida empresarial, de lo que le llamamos iniciativa privada, es un mundo y la vida de los funcionarios gubernamentales es otro mundo. Pero ahí coincido con Rafa Rivera en el sentido de decir el plus, el puntito adelante. Sin embargo, pues un funcionario que hace las cosas bien, simple y sencillamente cumple con su obligación. Y nosotros como pueblo deberíamos estar prestos a exigirles mucho más de lo que están haciendo, porque hasta ahorita lo que han hecho los gobiernos a través de los últimos 200 años, nos quedan mucho a deber. Las circunstancias estarían bien, estaríamos muy agradables, saldríamos todos los días a abrir la ventana en las mañanas de nuestra alcoba y decir, oye, qué hermoso mundo nos están dejando los funcionarios. Pero vemos que la verdad es un terrible problema, vivimos todos los días como ciudadanos, vivimos una realidad que no tiene nada que ver con el discurso político y de los funcionarios. Entonces, los que hacen cosas buenas por el pueblo, pues esa es su obligación. Y a lo mejor su jefe no se los exige, pero nosotros, el pueblo, que somos su auténtico jefe, que somos los verdaderos mandantes, pues no hemos tenido la capacidad de exigirlo. Y ahí creo que hace falta una institución como la masonería que le enseñe a la gente a decir, tú tienes derecho a que te den todo esto porque es tuyo, ni más ni menos, y no porque un funcionario te está otorgando un techito para dormir a un indigente, sino los que trabajamos todos los días y llevamos muchos decenios viviendo y trabajando y aportando a la sociedad nuestros impuestos y demás, pues en retribución tenemos muy poco. Y lo vemos en muchos casos. Les quiero decir, Rafa, Joel y Luis, miren, Jair Jiménez nos está hablando, dice que nos manda saludos desde Quintana Roo. Jair, qué bueno que andas por Quintana Roo, ojalá que ya tengas buen clima, pero en Quintana Roo están haciendo gran obra, justamente el gobierno federal está con lo del Tren Maya y todo esto que está ayudando mucho a Quintana Roo. Ojalá que tú estés pues, participando, como bien decía Rafa Rivera, poniendo ese puntito adicional en los trabajos. Georgina Cabrera nos manda saludos fraternales y dice que es un placer escucharnos. Gina, pues muchas gracias porque consideres que es un placer escucharnos. Josué Lefranc, saludos mis queridos hermanos. Josué Lefranc, te mandamos un abrazo. Especialmente dice mi gran estimado Joel.
pues es de tus fans, mi querido Joel, Josué Lefranc. Trabaja en la logia de Jorge Maldonado con Legión Fraternal, un hermano muy querido. Le mandamos un abrazo desde acá. Con mucho cariño. También Laszlo dice, buenas noches, Rafa y queridos hermanos. Te mandamos un abrazo, Laszlo, ya necesitamos que nos acompañes aquí en estas charlas entretenidas. Carlos Arellanes dice, buenas noches, queridos hermanos, y nos manda un abrazo fraternal. Dana dice, Dama Sánchez Ramos, qué bonito nombre si así se llama, Dama Sánchez Ramos. Muy buenas noches, queridos hermanos. Muchas gracias, Dama, qué bueno que estás aquí con nosotros. Elías Timpao, creo que dice el apellido Timpao. Excelente noche, queridos hermanos. Jorge Maldonado, ya te referías a Jorge, Joel, mire, ya está con nosotros, nos manda un abrazo el querido Jorge. Jorge también es otro masón con una gran experiencia, una gran trayectoria pública, y pues me consta que es un hombre honesto. Ojalá que también se lo deba a la masonería. Germán Rodríguez Mendoza dice, desde Colombia, un cordial saludo, triple abrazo fraternal. Un saludo a todos los colombianos, Germán Rodríguez, que bueno, tenemos una gran necesidad de platicar con los hermanos de Latinoamérica, de América Latina, de Centroamérica y Sudamérica, porque pues ustedes son un ejemplo de lo que ha sido la institución masónica en nuestros terruños. Alfonso Suárez nos manda también abrazos desde Cuba. Pues últimamente los cubanos siempre están en nuestro corazón, pero últimamente están de moda en nuestro país, especialmente por ese grupo de médicos que está viniendo a ayudarnos con las especialidades que desafortunadamente no tenemos en nuestro país. Desgraciadamente, pues ahí es donde vemos los enormes deterioros sociales que se han producido, y pues paciencia y paciencia de los masones. Esaú Enríquez Díaz, saludos desde el estado de Chiapas a todos los queridos hermanos. Esaú Enríquez, pues un abrazo con mucho cariño. Ojalá que las logias de Chiapas estén trabajando con toda su fuerza y vigor. Y Lilian Mendoza nos manda saludos, dice que es un buen tema. Lilian, pues encantado, para nosotros es un honor que nos estés acompañando. Lilian, de nuestro corazón, qué bueno que estás aquí con nosotros. Pues en ese sentido, en ese tenor van los comentarios de los amigos internautas. Y hablando, como decía Rafa Rivera, nosotros los cuatro que estamos aquí no somos historiadores, de manera que pues, nos vamos a meter en un berenjenal al hablar de historia. Pero decía yo en la presentación, en la entrada de nuestra charla, que hemos coincidido a través de los tiempos en decir que la masonería, hasta usamos una frase ya muy hecha, la historia de la masonería se pierde en la oscuridad de los tiempos, ¿no? Esa es una frase muy, muy bonita, se pierde en la oscuridad de los tiempos. Y bueno, pues eso quiere decir que la masonería existe desde tiempos inmemoriales, con los primeros grupos de constructores que componían piedra sobre piedra, iban haciendo intentos de ciudades, como las que se encuentran en los vestigios arqueológicos, pues ellos empezaron la masonería, que es finalmente construcción. Pero algunos masones insisten en darle fecha de nacimiento y se refieren específicamente a la masonería de Inglaterra. Entonces dicen, en tal fecha, tal hora, y tomando cerveza en una cantina, ahí se reunieron un grupo y dijeron, vamos a inventar la masonería. Y esto es como, a mí se me ocurre la idea de decir, es como decir, ¿cuándo se inventó la medicina? Y entonces van a salir los laboratorios, aspirinas son los que inventaron la medicina. Pues no, y los franceses tampoco inventaron la medicina desde que alguien matando un dinosaurio se fracturó un hueso, pues ahí inventaron la medicina, ¿no? Y no sé si le cortaron la pierna o se murió del dolor o no sé qué le pasó a aquel cavernícola, pero bueno, pues los intentos por chuparse el dedo con un chupón que se haya dado con una piedra, pues ahí ya comienzan los rudimentos de la medicina. Yo creo que de una manera similar, la masonería empieza justamente con los gremios de constructores. Pero bueno, brincando muchos siglos o muchos milenios, si ustedes quieren, pensamos ya siglos, no sé, siglo X, el siglo XII, XV de nuestra era, ya es apenas ayer en la historia, vemos que ya se puede hablar de una historia escrita, ya hay hechos que nos demuestran fehacientemente la intervención de la masonería, por ejemplo, en la construcción de las monarquías, en las guerras entre unos países y otros, entre unas monarquías y otras, los consejos que los intelectuales de aquella época le daban a los monarcas. Recuerden que los monarcas, la mayoría de ellos eran analfabetas,
Entonces requerían de consejeros estudiosos. Y es evidente que esos consejeros estudiosos pues, eran intelectuales que se formaban al interior de grupos de pensamiento, como son las logias masónicas, y eran desde aquella época. Y luego pues también estaban los clérigos, la lucha entre la clerecía y las monarquías. Los monarcas eran, así como se decían, señores todopoderosos, pero un monarca no podía heredar el trono por la muerte de su padre o de su tío, no heredaba el trono si no estaba presente el obispo, el cardenal o el papa. Entonces, ¿quiénes eran los verdaderamente poderosos detrás de la monarquía? Pues eran las iglesias. Y dentro de eso también vamos viendo, mencionaba hace ratito Luis, hablaba de un grupo religioso o parareligioso que se llama la Obra de Dios, el Opus Dei. Y si nos vamos más o menos, hablemos del siglo, si ustedes quieren, el siglo XVII, el siglo XVIII, vemos cómo la influencia de la masonería se nota, por ejemplo, en la expulsión de los jesuitas. Ese grupo de jesuitas que debería de ser un modelo a seguir por la institución masónica porque lo hacen muy bien y son muy poderosos. A tal grado han sido poderosos los jesuitas dentro de la Iglesia Católica que se adueñaron del papado y lo hicieron de una manera pacífica, no tuvieron que matar al papa anterior, sino simplemente lo hicieron renunciar, se fue a su casita de campo y dejaron a un jesuita como papa. Entonces, aquí se nota la lucha por el poder en esos grupos perfectamente organizados. Y así podríamos hablar, por ejemplo, del conde de Aranda en España, que fue, yo diría que el promotor o el motor que logró realmente la emancipación de los países americanos. Aquí hablamos de que la libertad la hizo Benito Juárez, Miguel Hidalgo y José María Morelos, y ellos fueron los que hicieron la lucha de independencia, pero no podría haber habido esa lucha de independencia si no hubiera ocurrido todo el problema que ocurrió con las modificaciones borbónicas en España y todo lo que ocurrió en Inglaterra y demás. Entonces yo sí encuentro con mucha claridad, no sé ustedes qué opinan, pero veo con mucha claridad la influencia de la masonería, de los grupos de pensamiento, las sociedades de pensamiento, en la modificación, en el transcurso político y social, primero en Europa y después trasladado a nuestro país. Y estas logias, esas gentes pensantes, pues fueron, no sé si por las buenas o por las malas, aconsejando, haciendo encerronas, aconsejando a los monarcas, promoviendo revueltas, promoviendo la Revolución Francesa, promoviendo la revolución en Estados Unidos, promoviendo la guerra de independencia en nuestro país. No sé si realmente podríamos pensar que esa masonería desapareció. Y a mí no me gustaría ser demasiado amable o demasiado regodearme con esa historia de la que hablaba Joel hace un momento. Platico con hermanos masones de muchos grados, ya muy antiguos, algunos con mucha edad, y todos se quedan situados en eso. Oye, ¿la masonería qué te parece importante? Es muy importante porque aquí estuvo Cantinflas. Y no, la masonería es una maravilla porque en la masonería estuvo Wolfgang Amadeus Mozart. Y también es importantísima la masonería porque Benito Juárez fue alguna vez iniciado en la Logia Independencia número 2. Y como que allí nos regodeamos, y perdónenme la frase, pero yo diría que es una especie de onanismo intelectual. Y entonces nos quedamos en regodearnos con eso que pasó, pero ¿qué estamos haciendo actualmente? Peleándonos unos con otros, saboteando la labor de unas logias con otras, inclusive, y no sé si algunos de nuestros escuchas, de nuestro público que lo está viendo por internet, está consciente y de acuerdo conmigo, o a lo mejor está en contra de esto, pero en lugar de que veamos un trabajo organizado, constructivo, que vayamos viendo que la masonería va creciendo, yo la veo decreciendo, como que es una planta que se está marchitando. Y los más emocionados con la institución, a lo único que aspiran es a ir a llevarse material de otra obra, como los pajaritos esos que hacen el nido con los desechos de otro nido, así lo hacen, visitan otras logias y comienzan a conquistar a masones de la otra logia para hacer la suya. Y entonces la van haciendo, como decíamos coloquialmente, en el norte de la República, los deshuesaderos, donde llevan los autos chocados y los autos viejos, les llaman yonquis.
Y algunas personas con pocos recursos económicos, en lugar de comprar un coche nuevo, pues van y compran refacciones usadas y con eso arman sus, pues casi que unos Frankenstein de coche, ¿no? Porque lo hacen con todos los modelos y con lo que la economía les alcanza. Y entonces yo he visto, y perdónenme que lo diga por toda la libertad, pero no quisiera ser, pues, caer en lo mismo, de ser muy amable y cariñoso y pasar todos los errores. Me ocurre como las mamás y los papás actuales que ven en sus hijos unas maravillas, aunque los gandules no sirvan para nada. Así estoy viendo en las logias. Hay algunas personas, algunos masones, que solamente buscan la manera de destruir una logia, convertirla en yonki y traerse el material de desecho para sus talleres. Y entonces dicen, yo ya tengo 15 nuevos elementos en mi logia. Y volteas y esos 15 son los elementos desechados de las otras logias. Y el número total y absoluto de las instituciones masónicas no va creciendo. Y la influencia que la masonería moderna debiera tener en la sociedad, que dijéramos, se está aconsejando al gobernador, le está aconsejando al legislador o está aconsejando al presidente y está logrando que se imponga el pensamiento masónico humanista y progresista y liberal. No, vemos que al contrario, esos grupos como los que decía Luisito del Opus Dei, los maristas y todos estos grupos religiosos son los que tienen verdaderamente la sartén por el mango, el control de los medios de comunicación, el control de las grandes masas, el control del púlpito, que sigue siendo muy importante. Entonces, a mí me preocupa mucho eso, y perdónenme que lo diga con tanta claridad, pero siento que ahorita que estamos reunidos 4 masones de experiencia, pues es el momento de sacarme de dudas. Hay algo que yo quería decir desde hace un rato, Rafa. Es importante a lo que dice Luis. Luis dice, desde mi perspectiva de no ser un empleado o un factor que pertenezca a la estructura del Estado, ¿cómo puedo influir en políticas públicas o cómo puedo accionar esta parte política, ¿no? Si somos empresarios, o somos consultores, o si somos, nos dedicamos a otras ramas que también finalmente mueven la estructura, ¿no? Y yo considero que así como existe el Consejo Coordinador Empresarial que va y se reúne y se aglomera y propone y trata de jalar sus hilos para aglomerar sus propuestas y para lograr ciertos acuerdos con el Estado, yo creo que también el masón debe participar críticamente y formativamente para ser, lo digo yo, un crítico positivo, o sea, un crítico pensante de todas las acciones que se ejecutan en el gobierno, ¿no? En la forma social, en el ágora pública. Entonces, eso es importante porque el masón que va al taller y que es buen masón y tiene un trabajo en la iniciativa privada, yo estoy convencido de que debe armar un tiempo, debe aglomerar una parte de su horario para dedicarlo a la reflexión y a la crítica acerca de lo que le pasa en el devenir, en su devenir social. Entonces, ya sea o acercándose a asociaciones civiles, acercándose incluso a asociaciones comunitarias, y incluso entre nosotros mismos, anteponiendo nuestros propios escritos, nuestros propios ideales, nuestros propios textos, y sacarlos, publicarlos, enseñarlos, y que de esta manera incidamos positivamente o críticamente en la labor pública que hace el Estado, ¿no? Yo creo que eso es importante que debamos hacer. A ver, desde el punto de vista de ustedes, les pregunto a los 4, a ver quién me lo responde primero. ¿Existe un método masónico? ¿Existe un sistema de la masonería para trabajar, para producir ideas, para hacer liberalismo, progresismo, para hacer filosofía? ¿Existe un método masónico? Sí, sí lo hay, sí lo hay.
Yo digo sí, no quiero inoportunar el trabajo o el comentario de mis queridos hermanos. Adelante, Luis, Rafa, yo considero que sí hay un método. En tu Yo lo opinión, quería Rafita dejar, Rivera. perdón, Perdón, Luis. no, Sí, pero Luis. yo lo quería dejar al aire para que la gente diga, qué interesante. Yo creo que me tengo que acercar a los grupos masones, a la masonería, para aprenderlo y buscarlo. Es esa puerta que hemos estado trabajando por abrir, esos vistazos que estamos dejando de ver, porque este trabajo, este método, pues prácticamente lo que estamos haciendo cada vez que nos sentamos los viernes a las 9 de la noche a platicar y revisar cualquier tema que estamos tratando. ¿Qué opina, Rafa Bueno, Rivera? yo pienso definitivamente sí hay un método, sí hay una forma, sí hay una eh, receta, por decirlo de alguna manera, que a través del ingreso a la masonería, de la iniciación, de los primeros trabajos, y conforme se van desarrollando cada uno de los temas, primero simbólicos, después sociales, etcétera, etcétera, las cámaras que correspondan, siempre nos van a llevar precisamente a desarrollar eso. Ahora, insisto, mucho tiene que ver también con el estilo de liderazgo de cada una de las personas que se encuentran en el frente de las logias. Si es una persona que está dispersa, bueno, pues los trabajos serán dispersos y el resultado no será tan bueno como se pudiera esperar. Si hay una persona que tiene un poquito más centrada en lo que es su objetivo, bueno, pues probablemente tendremos unos objetivos o unos resultados mejor consolidados. Y el desarrollo, un buen desarrollo de trabajos, de un buen trabajo de ese método propiamente, nos puede llevar precisamente a que una persona pueda desarrollar y pueda exteriorizar algo que tú nos estabas preguntando desde el principio, ese sentir, ese sentimiento, esa enseñanza masónica y llevar al exterior. Hace rato nos estabas diciendo, bueno, pues un Mandela, bueno, pues un Neil Armstrong, podemos tener un Mozart, un Benito Juárez, pero también en estas logias, pues tengo un Rafa Maldonado, del cual he aprendido muchísimo, y muchos hermanos, digo, no quiero yo nombrar algunos que no estén en libertad de decir yo soy, aquí los respetamos mucho en ese sentido, pero claro que sí los hay, y claro que están trabajando, y claro que están haciendo de la iniciativa privada en el sector público. Claro que también hay gente que está trabajando en el sector legislativo, y hace rato estaban comentando mis hermanos que conocieron gente que estaba como asesores legislativos, bueno, también, y también diputados, y también senadores, y también defensores de derechos humanos. Claro que sí hay en todos lados, pero a mí me gustaría retomar un pensamiento que decía Alfonso Sierra Partida en sus 7 más anécdotas, en una de las más anécdotas, que le decía a una persona que recién acababa de ingresar a la masonería, bueno, ¿y cómo puedo yo reconocer un masón de una persona común que está aquí en la calle o en una oficina? Y le contestaba Sierra Partida, mira, mi hermano, cuando tú veas que es una persona fregona, que sabe lo que está haciendo y que no tiene comparación, ese seguramente es masón. Bueno, lo estoy diciendo en palabras un poquito más suaves, el texto es un poquito más fuerte, pero siempre muy divertido. Entonces, yo creo que sí hay métodos, sí hay forma, y sí tenemos hermanos que están haciendo lo suyo en este momento. Sí, es muy interesante. Ahora, cierra partida con el respeto que merece porque es un figurón dentro de la institución masónica, ¿no? Pero pues como que se adorna con maceta ajena, porque todo lo que veas bueno es porque es masón. Pues, a lo mejor ni siquiera es masón, a lo mejor es clérigo y está haciendo las cosas bien, pero así se adorna con flores ajenas. Yo les insisto mucho, ofrezco disculpas porque en especial hoy no quiero tomar la actitud indulgente, la actitud más amable y pasona, como siempre, de regodearnos y decir, efectivamente, los masones somos la maravilla, y cuando al ser supremo se le dificulta mucho, pues baja a la tierra y le pregunta a los masones cómo resolver los problemas, ¿no? Entonces, digo, como que no hay que ser tan condescendiente. Entonces, por eso les insisto mucho en el aspecto que mencionaba Rafa Rivera, es decir, hay que ser crítico positivo, por supuesto.
no se trata de destruir a la institución masónica, sino quizá de incentivar. Voy a poner un ejemplo que de ninguna manera intento que sea ofensivo, pero los viejos campesinos, los agricultores, antes de que los tractores funcionaran en el campo, utilizaban bueyes para el arado de su tierra, y a los bueyes los incentivaban picándoles con una púa en el trasero, ¿no? Entonces lo que se trataría es, pues, de incentivar a las personas que requieren incentivos para poder caminar más rápido o hacer las cosas mejor. En ese sentido es mi charla. Y yo digo, si hay un sistema masónico, Rafa, Joel, Luis, ese sistema masónico deberíamos de verlo funcionando en diferentes ámbitos de la sociedad. ¿Cuáles ámbitos? Pues se me viene a la mente ahorita hablar, por ejemplo, en la escuela. Es decir, hay muchos masones que trabajan en la escuela de todos los niveles, desde el kinder hasta el profesional, y pues deberían de aplicar el sistema masónico que supongo y que aseguro que es muy positivo, muy bueno, muy organizado, para que sus estudiantes funcionen como estudiantes. Pero hace unos pocos días nos enterábamos de que los niños que están en secundaria, primer año, segundo año de secundaria, tienen conocimientos similares a los que deberían de tener en tercero o cuarto de primaria. Y luego pues peleaban los maestros porque querían que en la Secretaría de Educación estuviera una maestra. Y pues ya hay una maestra de carrera en la Secretaría de Educación, y al único que aspira es a ser a gobernadora del Estado de México, sin preocuparse por las golpizas que le dan a sus colegas en Tabasco. En eso no habla, no se arregla nada, no se ve que haya mejorado la educación, pero ya está pensando en dar el siguiente salto del presidente municipal de Texcoco, ahora gobernador del Estado de México. Entonces, yo no sé si eso los masones lo están viendo con claridad o simplemente se suben al camión y ahí van. Bueno, esto sería en la escuela. Otro ramo en donde debería influir notablemente sería en el gobierno. Lo que decían ustedes me parece absolutamente indispensable. Hay esos que pues, se conocen en el mundo, en términos coloquiales, se conocen como coyotes, ¿no? Esos que van a la Cámara de Legisladores, a los diputados, a los senadores, y dan dinero para que las leyes salgan a su gusto, ya sea que defiendan a una tabacalera, que defiendan a una empresa eléctrica, que defiendan a una empresa petrolera, pero van y ofrecen dinero y convencen, le hablan al oído a los legisladores y logran que las leyes salgan a su conveniencia. Esto lo hemos visto durante los últimos 100 años. Entonces siempre se ha ido modificando las leyes al gusto de estos. ¿Por qué no hay un grupo de cabilderos masones que vayan a hablarle al oído a los legisladores y que les digan, tú lucha por esto y hace esto y hace el otro? Y convencer no a los de su partido, sino convencer a los contrarios, porque pues ya hacer propaganda entre los convencidos pues no tiene mucho sentido. Es decir, ir a vender el producto que ya están comprando pues no tiene sentido. Hay que luchar contra los que no están convencidos y traerlos al molino. Bueno, esto es dentro del gobierno. Otro elemento, otro gremio donde podría trabajar los masones es la parte de cultura, la academia. Vemos, por ejemplo, ustedes ven los que le llaman intelectuales orgánicos, que se apropian todos los días, todas las 24 horas están en la televisión y en la radio, criticando las buenas acciones de la presidencia de la República. Y, por ejemplo, estaba yo escuchando hace 2, 3 noches a un individuo que se llama José Cárdenas o algo por el estilo, que estaba diciendo, qué bueno que el presidente vaya a ahorrar dinero, eso es muy bueno, pero lo ahorra y lo desperdicia en tonterías. Imagínense ustedes que un intelectual, un locutor que se dice periodista, está diciendo que desperdiciar el dinero en tonterías es ofrecerlo a las clases necesitadas, lo que decía hace rato Rafa, ¿no? Entonces, si se les está dando ese dinero que se ahorran, los lujos que ya nos están dilapidando en el gobierno, los aviones tipo jerarcas, tipo líderes de África o de Arabia, bueno, esos lujos que ya no tiene el gobierno, pues los está aplicando en obras magnas para uso del pueblo, de la gente más necesitada, inclusive el subsidio a la gasolina, que es algo indispensable, regalo de fertilizantes a los campesinos pobres, etcétera, etcétera, etcétera.
a los de la tercera edad nos dan un dinerito ahí mensualmente que por lo menos nos permite comprar nuestros mejorales. Bueno, este señor Cárdenas y Alasraqui y todos ellos están todos los días, a pesar de que pertenecen a la parte de la cultura, pues están combatiendo de manera mentirosa, porque además ellos lo saben, no son tontos, de una manera sesgada, de una manera traicionera, están combatiendo las buenas políticas. Entonces, ¿dónde están los masones que se erigieran en tapón de boca para todos estos? Que le dijeran a Jorge Castañeda, oye Jorge Castañeda, tú así, estás diciendo una mentira por esto, y que hablaran con la prensa como el Reforma o como el Proceso y decirles por y esta razón te demuestro que estás diciendo mentiras, no en un error, porque no son errores, son verdaderas mentiras maquinadas. Entonces ahí vería yo la necesidad de que la masonería estuviera influyendo. Y luego hay otra acción social que podría hacer lo que ya ustedes mencionaron, Luis y Joel, en la parte empresarial. ¿Cómo no va a haber empresarios humanistas que sepan que, como Henry Ford, que pensaba en que cada uno de sus trabajadores tuviera un automóvil, no precisamente como buena persona, sino para que cada propietario de automóvil le comprara refacciones? Entonces, ¿cómo puede un empresario que sea claro en su pensamiento, pues matar de hambre a sus trabajadores o despedirlos si sabe que es como escupir hacia arriba? Le va a caer el problema que está originando. Cuando toda la empresa decidió, y esto lo vimos en los últimos 20, 30 años, decidió reducir su personal, pues el desempleo creció exorbitantemente al punto de que el mercado interno se desplomó. Entonces, ahora que ha distribuido el presidente dinero abajo, pues vemos que el mercado, a pesar de la pandemia, se mantuvo el consumo en los supermercados, en las tiendas Oxxo, entonces se mantuvo el consumo. Entonces, no es allí, no les pregunto a ustedes con toda la claridad que lo estoy haciendo, ustedes que son expertos en esos ramos, no debería de estar trabajando la masonería en eso, en lugar de estar viendo si la luna entra en impulso y que si se alinean los planetas y otro señor sacando anuncios de que a 58,000 millones de años luz descubrieron un planeta que probablemente tenga agua. ¿No podría salir a ver la esquina de su casa y darse cuenta de la terrible tragedia social que hemos construido durante los últimos 200 años? Urge que el masón empiece a tener esa actitud participativa. Hay masones, yo puedo defender a muchos masones que se avientan verdaderos análisis políticos y económicos en Facebook. Cuando publican notas muy interesantes, y es lamentable cómo no han podido escalar a terrenos más grandes para poder publicar estas ideas que me parecen sumamente críticas y sumamente importantes de dilucidar. Justo hoy en la tarde estaba leyendo el texto de uno de nuestros hermanos masones hablando de del petróleo, ¿no? De las grandes ganancias que tenía el petróleo en este país y cómo estas ganancias, pues, se habían permitido lograr un crecimiento hasta creo que del 80% en Pemex respecto al año pasado. Había ataques feroces contra eso, ¿no? Pero la deuda, no se ha hecho nada, ¿no? Y hay discusiones muy interesantes para contestarles y agredir, pero esa discusión no se traslada más allá del Facebook, ¿no? Nos quedamos en el post, nos quedamos en el like, nos quedamos en si acaso compartimos, ¿no? Pero deberíamos empezar a escalarla y eso me parece realmente importante. Por eso yo digo, el masón no se debe quedar solo en el ritual de los talleres y de los templos, debe empezar a salir en esos puntos culturalmente, políticamente, escribiendo, y creo, Rafa, que este espacio que tenemos nosotros aquí, donde podemos comentar estas situaciones, sacar un poco a la luz la masonería,
y decir, nos enfrentamos a esto, también debe ser una posición crítica, y yo creo que este espacio es, pues es una invitación a todos los demás masones que quieran empezar a decir algo y se presenten aquí y digan, yo estoy de acuerdo en esto o no estoy de acuerdo en lo siguiente, y empezar a crear otra cultura del masón al exterior, ¿no? Claro. Pues mira, miren ustedes, ya casi se nos está acabando el tiempo, pero nos escribe Claudio Héctor Serra Sarrelague. Sí, Claudio Héctor Serna Sarrelague. Dice, excelente plática ilustrativa. Reciban un gran abrazo fraterno, salud, fuerza y unión. Esaú Enríquez Díaz dice, existen muchas fallas actualmente. Estoy de acuerdo en que se debe trabajar en el humanismo, como dice el hermano Rafael, pero corresponde a cada luz en la logia detectar las carencias. Nuestros trabajos no tendrían mayor recompensa que la satisfacción de cumplir y acuerpar a los hermanos sin olvidar lo que aprendemos independientemente de que estemos en la administración pública o la privada. Triple abrazo fraternal. Totalmente de acuerdo. Creo que sí es una labor que se tiene que hacer interior. Ruth Pérez nos dice, claro que sí hay una metodología. Ruth, querida, qué bueno que nos platicas esto. Me gustaría mucho platicar con usted, que intervinieras en la charla, para que nos des alguna luz sobre esa metodología, porque esa metodología hay que pues, aplicarla en la vida diaria, que no nos quedemos encerrados nada más pues, cocinando sabroso para nuestra familia, sino cocinando sabroso para todo el mundo. Georgina Cabrera Valdés nos dice, el sistema masónico se puede llevar a todos los terrenos social, político, familia, comenzando con el orden, las jerarquías, implementando la ética moral humanista, haciendo de todos los individuos mejores seres humanos, enseñándolos a razonar, reflexionar, a valorar. Pues sí, Gina, claro, tienes toda la razón, eso es lo que creo que estamos insistiendo. Y Rafa, Joel acaban de decir, bueno, dijeron en su intervención, debería de ser, y esto es lo que decimos, si decimos debería, quiere decir que no está ocurriendo. También nos agrega Georgina, el masón se reconoce por sus actos, no solo con palabras. Claro. Ruth Pérez también insiste, cuando un masón trabaja constantemente para alcanzar la virtud de la instrucción, no necesita convencer a nadie. Sus resultados hablan por ellos mismos. Pues creo que tiene razón Ruth en ese sentido, pero volvemos a lo mismo. A lo mejor los que estamos aquí reunidos, incluyendo a Ruth y a todos los hermanos que están cerca de nosotros, pues somos una maravilla, somos muy buenas personas, pero lo que yo quisiera ver es que nuestra acción esté mejorando. Y decimos esto, si hemos hecho una labor, la masonería, pongan la edad que ustedes quieran ponerle a la masonería, hay quienes dicen que 1700 y tantos, hay quienes dicen que 1500 a 1300, que las catedrales góticas fueron de los masones, que los templarios, pónganle la edad que ustedes quieran a la masonería. Pero en tantos años vamos a ver la realidad de hoy. Yo salgo en este momento, veo la televisión, veo la prensa, escucho la radio, lo que ustedes quieran, me entero de la realidad de hoy y la verdad da vergüenza. El mundo no está bien. Entonces, ¿dónde ha estado esa labor de todo esto que hemos hecho? Y aquí toco inclusive, y con el respeto que las religiones merecen, porque no es mi interés molestar a nadie, pero el cristianismo lleva 2000 años, sacrificó a Jesús el Cristo, lo crucificó, toda esta tragedia, toda esta enseñanza durante 2000 años, y el mundo está hecho un asco. Entonces, ¿dónde ha estado el resultado de todas esas campañas? La institución masónica, si forma seres humanos tan maravillosos, pues que trabajen. Pero hasta ahorita lo que vemos, decía nuestro hermano Sarrelague, decía, cada luz, le llaman luces a los funcionarios que dirigen las logias, cada funcionario de las logias debería de dedicarse a eso y no estar pues nada más peleando unas logias con otras. Por ejemplo, tengo masones conocidos a quienes quiero entrañablemente porque nuestro cariño fraternal es muy grande, hemos tenido muestras de afecto y de respeto que merece todo nuestro cariño, pero se llegan a decir, no puedo ir a tus charlas entretenidas, no puedo ir a tu cena oficial, porque en mi logia me lo prohíben. Y por otro lado, escuchamos decir que en la masonería no se prohíbe nada y que se implementa la libertad y el progreso y la soberanía de cada quien y demás. Entonces, una de dos, o miente el que dice que le prohíben, o mienten los masones que dicen que los masones son liberales.
aquí es en donde a mí no me hace clic. Estamos a punto de terminar, Rafa, Luis y Joel, estamos a punto de terminar nuestra reunión. ¿Quieren redondear en algo el pensamiento? Porque creo que yo ya me perdí mucho en esta charla. Tu micrófono, mi querido Rivera. Gracias. Ahora sí. En cuanto, gracias. No, no es cierto. Muy bueno, muy bueno. Ya. Quisiera terminar redondeando una idea a propósito de lo que estás comentando, Rafa. Hace tiempo decía uno de los queridos hermanos, y lo comentaba muy en serio, decía, la competencia, los de enfrente, por no decir que la Iglesia Católica o aquellos grupos que se han logrado infiltrar dentro de la masonería, hicieron también su trabajo, que nos tienen entretenidos viendo hacia las estrellas y nos dicen, no hablen de política, no hablen de esas cosas horribles, no hablen de la sociedad en las teorías masónicas, en las logias, porque son cosas horribles, son muy feas. La política es tan horrible que la debemos dejar únicamente y exclusivamente a los políticos, que ellos hagan cargo de ello. Nosotros somos limpios, puros y sin mancha, y mejor vamos a dedicarnos a ver las estrellas, vamos a ver el zodiaco, vamos a ver las constelaciones, vamos a pensar, vamos a sentarnos en la contemplación del universo para ser mejores personas. Y a ver si así logramos sacar algo de humanismo, y cuando me integre yo a mis trabajos profanos, es decir, cuando me integro a mi actividad laboral corriente, común y corriente, a ver si logro sacar algo, pero no puedo sacar mucho, porque no puedo decir que soy masón. Yo entonces, pues nos encerraron en las cuatro paredes. Ese tipo de ideas, ese tipo de pensamientos. Yo creo que una gran parte de la falla que tenemos, Rafa, si somos críticos, muy críticos al interior de la masonería, es precisamente tener ese pensamiento. Es un pensamiento que nos ha aterrizado, no nos ha aterrizado, nos ha volado, nos tiene pensando en las estrellas, en el sol, la luna, las constelaciones, que si Piscis, que si Géminis, que si retrógrado, no, retrógrado aquel que sigue pensando en eso. Tenemos nosotros los pies en la tierra, debemos de poner los pies en la tierra, y mientras nosotros estamos viendo el cielo, los otros están viendo hacia la tierra, tienen los pies bien plantados, y tienen una gran cantidad de organizaciones, agrupaciones políticas locales, nacionales, tienen asociaciones religiosas numerosísimas, y nosotros seguimos pensando en que somos tan puros, limpios y sin mancha, y tenemos que ser tan discretos, que mejor no hacemos ni siquiera una asociación civil, no vaya a ser que nos detecten como masones. No, yo creo que es una falla de origen en esa parte de pensamiento, y sí coincido contigo, debemos de salir, debemos de hacer las cosas, debemos de cambiar. Yo creo que si logramos cambiar esa parte de pensamiento masónico, muchas cosas podrían llegar a cambiar. Rafa, Para pues mí qué esto bonito. es algo fundamental. Bonito pensamiento. Yo creo que si logran esos masones puros que dicen que saben mucho, si logran desterrar de su propio corazón y de sus talleres la vanidad, la soberbia, la envidia, todo eso, yo creo que esos sentimientos negativos han destruido no solo a ellos mismos y a su familia, sino a la institución. Y no se trabaja de una manera institucional, sino como nos proponía Ruth, pues individualmente. Pero entonces un grupo de individuos pues no hacen una institución. Creo que ese es el problema. Joel, querido, ¿quisieras redondear algo de esto? Estamos a punto de terminar nuestras charlas de hoy. Rafa, no, nada más que de acuerdo con lo que acaba de decir nuestro querido hermano, el señor Rivera. Estamos de verdad en las logias inmiscuidos pues en tantas cosas que hay, ¿no? En esta parte a veces esotérica, a veces solo simbólica, a veces solo preocupados porque en la señal de solsticio se explique que la tangente cruza por la sextante y entonces se calcula el equinoccio de tal manera, ¿no? Que perdemos de vista la parte en donde podemos influir. Sin embargo, y yo creo que complementando lo que dice mi querido hermano Rafa, hay toda una parte que está defendiendo y cegando y colocando una venda en los ojos de todos nosotros mediante, híjole,
muchos comerciales, posturas, ideología. Está creando una ideología que ha venido pues también a desincentivar la acción humana, ¿no? La acción del masón. Nos ha vuelto consumistas, nos preocupamos mucho por el pin, por los trapos, por el collarín, por todo ello. Nos ha vuelto insensibles, nos ha vuelto ególatras, y yo creo que esas son posturas que también debemos empezar a deslindar de nosotros mismos, ¿no? Yo confío, yo decía en alguna vez a todos ustedes, yo tengo fe, esperanza en la masonería, y tengo fe porque sé que hay personas increíblemente buenas dentro de esta institución que pueden hacer cosas increíbles, y tengo esperanza porque también sé que dentro de las logias se estudian y se ven ideales tan hermosos, juramentos tan exquisitos, que estos juramentos, tengo la esperanza sincera de que estos juramentos se realicen al exterior de las logias masónicas. Y es mi deseo fraterno. Yo creo que las charlas entretenidas puede ser o está siendo la punta de lanza de estos deseos, de esta fe y de esta esperanza que tengo en la masonería. Muchas gracias, Joel. Luisito Landini, ¿cómo ves? Rafa y Joel se han referido al aquí y el ahora, que creo que es lo que nos importa. Hay que hacerlo, sí, con vistas al futuro y con la enseñanza del pasado. Pero hay quienes se quedan todavía pensando que la solución de nuestros problemas de hoy nos las tiene que dar Aristóteles, y Aristóteles ya tiene varios meses que se murió, y el licenciado Sócrates también ya tiene varias semanas que dejó el mundo. Entonces queremos que los problemas actuales nos los resuelvan ellos. ¿Cómo ves, Luisito? ¿Cómo cerrarías esta charla de hoy? Ya es tiempo que ese trabajo especulativo que quedó en la masonería regrese a ser un trabajo operativo en todos los aspectos, en todos los ramos. Y gracias a que hoy tenemos la valentía, el valor y el coraje de decir, sí, estamos mal, estamos haciendo una crítica, esta crítica la hagamos en todos los niveles, lo que estamos viendo en toda situación, tanto económico como político, en lo periodístico, en lo que defendemos, en lo que nosotros vemos que hay que defender nuestros ideales, lo hagamos desde la trinchera en que nos encontremos, sea servicio público o en una cafetería que estemos poniendo como emprendedores o en una empresa privada. Es regresar a ese trabajo. Vamos a volver a picar piedra, pero esta vez es hacer ese trabajo real y dejar de estar involucrándonos o pensando otra vez en el amigo Platón y en esa época, ¿no? Ya es hora que tenemos la capacidad de estas nuevas teorías, tanto políticas, económicas y sociales, sacarlas. Podemos crearlo. Muchas gracias. Pues, Rafael, Joel, les agradezco muchísimo su presencia hoy. Creo que hemos aportado mucho. La intención de las charlas entretenidas, como bien decía Joel, es convertir esto medio, que es un medio muy moderno, en una ventana, verdaderamente una ventana de intercambio de luz, que salga la luz, si es que existe en el interior de las logias, y que penetre, si es que hay oscuridad, que penetre la luz del exterior, que se forme un puente, una puerta de verdadera comunicación. Y como bien decía Joel, pues que ya los masones vayamos abandonando nuestras famosas torres de marfil, nuestros claustros oscuros, este empolvado y vetusto edificio que es la masonería antigua, y que pues, demos el paso adelante, porque la masonería, los masones, nuestras familias y la sociedad en conjunto necesita de la labor. Yo se los agradezco mucho, les agradezco que hayan estado con nosotros. A mis amigos internautas, les mandamos un abrazo con mucho cariño. Qué bueno que nos han aportado algunas de sus opiniones. Por favor, si les gustan nuestros canales, esta charla de hoy que está en vivo por Facebook continúa permanentemente en el sitio de Gran Logia Independencia 2 de Facebook, y unas horas después sube a nuestro canal que se llama Charlas Entretenidas de YouTube. Se edita, le cortamos lo primero, lo último, y subimos la charla intacta a YouTube. Se los agradezco mucho. Les quiero adelantar, Rafa, Joel, Luis y amigos internautas, el próximo viernes no vamos a tener charlas entretenidas, porque algunas actividades y algunos problemas de salud nos impiden
el próximo viernes estar. Pero yo les agradeceré mucho que sigan viendo nuestras charlas entretenidas, están on demand en los canales, y el siguiente viernes, dentro de 15 días, volvemos a iniciar nuestros trabajos con toda la fuerza y vigor que lo merecen. Les mando un abrazo con todo el cariño que ustedes merecen, mi gratitud, y seguimos en contacto. Que tengan la mejor de las semanas. Adiós, Rafa. Muchas Adiós, Joel. gracias. Adiós, Buenas Luis. noches.